invitados a este encuentro de formación que tiene como protagonista la palabra de Dios. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, porque la única manera de interpretar y saborear la palabra de Dios es con la luz del Espíritu Santo. Pedimos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, venga sobre el fondo para que lo ilumine, venga sobre nosotros también para que interpretemos correctamente la palabra, y lo hacemos de la mano de María, ella que guardaba la palabra en su corazón, para que también nosotros guardemos las palabras de esta mañana no solo en la mente, sino también en el corazón, y también nos lleve a la acción. Y así se lo decimos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Zamarce, Ruega por nosotros. Bueno, vine hace un tiempo, no sé cuánto, un par de meses me parece que sería, ¿no? Y aquel día os hablé de que Dios habla de muchas maneras, ¿no? Puse sobre todo ejemplos del Antiguo Testamento. Dios habla. Es una verdad que la tenemos tan asumida que a veces no caemos en la cuenta de la grandeza de esto, ¿no? Concilio Vaticano II, por ejemplo, partió de ahí. Los 4 grandes documentos, ¿no? El primero es Dei Verbum, Dios habla. El segundo es sobre la liturgia, el hombre responde, ¿no? Si Dios habla, también Dios espera de nosotros una respuesta. Y a partir de ahí, de este Dios habla, el hombre responde, viene otro documento que es, ¿y entonces quiénes somos? ¿Quiénes somos la Iglesia, ¿no? La Constitución sobre la Iglesia, y una última, ¿y cuál es nuestra misión en el mundo? Los 4 grandes documentos del Vaticano II, ¿no? Pero parten de eso, de Dios habla. Como os digo, en la primera charla os hablé de que Dios habla de muchas maneras y tenemos que estar atentos para descubrir. Muchas de esas vienen en la Biblia, con muchos textos muy diferentes de cómo hubo gente que escuchó la voz de Dios en situaciones, en momentos diferentes. Hoy querría hacer una reflexión. Me gustaría que fuera incluso más pastoral, pero a veces cuando uno quiere hacer cosas más pastorales luego se vuelven más teóricas. Espero que no. Una reflexión que es esta: la Biblia, palabras sobre la palabra. Nosotros cuando leemos las lecturas en la Eucaristía, no, pues el que está leyendo hace una aclamación, palabra de Dios, ¿no? Y todos respondemos, te alabamos, Señor, ¿no? De hecho, diría, a veces da igual lo que lea. Yo he visto una vez en la adoración nocturna de Tafalla, del Papa Juan Pablo II, leyeron un texto muy bonito, dice, palabra de Dios, y todos, te alabamos, Señor. Ale. Que el hombre estaba acostumbrado a leer en misa y le pareció que había que... Otras veces incluso el texto que leemos de la Biblia es decir, cuando nos toca, sobre todo en las misas de diario, nos toca leer a Job. Job dice auténticas burradas, que son palabras de Dios. Pero claro, cuando sale Job y dice, ojalá le hubieran dicho a mi madre, no has tenido un hijo, ha sido un aborto. Ojalá no hubiera nacido. Y dice, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vale, todos con... Bien. Lo decimos con mucha alegría. Yo primero partiría de ahí. ¿Qué decimos cuando decimos palabra de Dios? ¿Qué significa en castellano? Palabra de Dios. Supongo que cuando lo decimos todos estamos pensando, Dios habla, ¿no? Eso es lo que en latín y en griego es un genitivo subjetivo, se llama. Si alguno ha estudiado latino o griego, palabra de Dios, ¿no? Subjetivo. El sujeto es Dios, Dios dice unas palabras, luego esto que estamos leyendo lo dice Dios y nos lo dice a nosotros, ¿no? Pero también en castellano tiene otro significado.
palabra de Dios puede ser palabras sobre Dios, ¿no? Es decir, hoy podemos decir charla de Coldo, y entendemos Coldo da una charla. Pero también podemos decir charla de la palabra, y entonces la palabra no es el que lo dice, sino que es el objeto, ¿no? Palabra de Dios podría ser también palabras sobre Dios. Me diréis, no, pero el significado, el que le damos todos prácticamente cuando decimos palabra de Dios es el otro, ¿no? Ya, pero es que si uno va a la Biblia descubre que Dios habla muy pocas veces directamente. Casi todo lo que hay en la Biblia es que el hombre o unos hombres o una gente dice cómo ha descubierto la voz de Dios o cómo ha descubierto la presencia de Dios, y entonces son palabras sobre Dios. Palabras que nosotros decimos autorizadas, ¿sí? Pero sería también esto. En euskera me parece que jaunaren esana está más bien centrado en el sujeto, ¿no? Dios habla. Jaunaren, no sé yo muy bien en euskera, pero ese genitivo en euskera es más bien Dios habla, ¿no? Bueno, pueden ser las dos cosas. Dios, y además pueden ser juntas, ¿eh? Lo encontramos, por ejemplo, en los salmos, que es un salmo, una oración que alguien en un momento dado hace a Dios, que otra gente de la comunidad la escucha y dice, vamos a recogerla porque es una oración muy buena para ti que la has hecho y que nosotros podemos apropiárnosla, ¿no? Un salmo es una oración que está escrita en la Biblia, pero cuando yo la rezo tiene que ser mía. Y por lo tanto son palabras mías a Dios o sobre Dios, ¿no? Y a la vez decimos que cuando yo estoy diciéndole esas palabras a Dios, claro, cuando le estoy diciendo a Dios, escúchame, es evidente que el que hablo soy yo y al que le pido es a Dios. Pero decimos también que cuando yo estoy diciendo esas palabras y en el acto de decir esas palabras, Dios me está hablando, ¿no? Con lo cual tendríamos los dos sentidos. Es decir, Dios nos habla, y Dios nos habla muchas veces a través de lo que unos hombres o mujeres han descubierto y vivido de Dios, y al contárnoslo, de alguna manera nosotros podemos revivir esa experiencia, ¿no? Bueno, existe el genitivo, esto es una clase de lengua que va aparte. El genitivo también podría ser, no sé cómo se dice en castellano, yo como lo estudié en italiano y se decía en latín, puede ser un genitivo epesegético, suena muy bien, ¿no? Un genitivo epesegético es un genitivo en el que no hay digamos, la relación entre las dos palabras es de identidad. Ciudad de Pamplona. Pamplona es la ciudad es Pamplona, hay una relación de identidad, ¿no? Ese también puede ser en castellano, ¿no? Palabra de Dios, podría ser Dios es palabra, la palabra es Dios. ¿Esto os parece que lo decimos o no lo decimos cuando decimos palabra de Dios? Ahora duda. Los otros dos lo tenemos claro, ¿no? Que los dos van juntos. Este otro se nos resulta más complicado porque Dios es palabra. Ahora, lo otro es, ¿la palabra es Dios? Bueno, pues ahí. Evangelio de Juan al principio. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Evidentemente, cuando está hablando de esta palabra, ¿quién es la palabra de Dios? Es Jesucristo, ¿no? Pero también estamos identificando a Jesucristo con palabra. Y podemos ponerle, Dios es palabra, o dicho de otra manera podemos decir, Dios es comunicación. Es su identidad también, la de Dios y la de Jesús. Jesús es la comunicación, no solo con palabras, pero Jesús es la comunicación más directa y más certera de Dios con nosotros.
Tanto es así que nosotros decimos que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, miramos a Jesús y vemos al Padre. Escuchamos a Jesús y escuchamos al Padre, ¿no? Se identifican. Dios es la palabra. Claro, no podemos decir que Dios es palabra sin más, porque mis palabras no son Dios, obviamente, ni las vuestras, ni la del catequista, ni el cura haciendo la homilía, no son palabras de Dios, son palabras sobre Dios, lo que queramos. Pero también nos hace caer en la cuenta, primero, que Dios para nosotros es fundamentalmente comunicación y comunión, y es más cosas. Y luego nos tiene que hacer caer en la cuenta de que la palabra, incluso la humana, tiene una fuerza, tiene una garra, tiene una profundidad, también la palabra humana, que es importantísima. Hoy nos dicen que los jóvenes ven más las imágenes que las palabras. Ya, pero las imágenes, bueno, a veces son muy sugerentes y están muy bien hechas, y ahí tenemos técnicos de imagen y esas cosas, ¿no? Pero pueden superar la palabra. La palabra en nuestra vida también es importantísima, y en la catequesis podemos poner vídeos y podemos hacer muchas cosas, pero nada sustituye la palabra de Dios y la palabra del catequista. La comunicación más importante entre los seres humanos se da con la palabra. Y además diría, con la palabra, no con el escrito, aunque tengamos la Biblia escrita. Porque la Biblia es para ser dicha. En la misa no le repartimos a la gente un papelito con la palabra de Dios que toca y le decimos, ahora en silencio te la lees. No, la palabra la proclamamos, porque la Biblia es el soporte donde hay unas palabras que tienen que hacerse palabra. Y todos caemos en la cuenta. No es lo mismo que nos lean bien la palabra de Dios que la lean mal. No es lo mismo habérsela preparado que llegar a leer San Pablo y no hay quien lo coja, no sabes dónde poner la pausa porque... Me explico. Por lo tanto, Jesús es la palabra de Dios y por lo tanto es la comunicación más impresionante, más cercana. Tanto es así que es Dios mismo hecho hombre. Y caigamos en la cuenta también de la importancia de nuestras palabras. Cuánto bien se puede hacer con la palabra y cuánto mal. Bien. Todo esto era para deciros, cuando decimos palabra de Dios, estamos diciendo las tres cosas. Dios nos habla, también estas palabras nos hablan de Dios y nos comunican algo de Dios, pero caigamos en la cuenta de que Jesucristo es la palabra. Esto es muy interesante. Hoy nos parece casi de perogrullo, ¿no? Estás diciendo unas cosas, bueno, pues en la Iglesia prácticamente hasta el Vaticano II no se empezó a hablar de la teología de la palabra. Hasta el Vaticano II, bueno, claro, había una evolución y no se empezó a hablar de la inspiración en términos de palabra. Se hablaba de la inspiración en términos de escritura. Supongo que aquí habrá un músico, una partitura, que es un trozo de papel con signos. Si no se interpreta, esa partitura queda muda. Lo mismo podemos decir, todos tenemos una Biblia en casa que viene muy bien para sujetar el resto de los libros porque es gordita y se mantiene en pie sola, ¿no? Y para poco más, porque la palabra ya la escuchamos el domingo en misa, ¿no? Es decir, eso que está ahí escrito tiene que hacerse palabra. Por lo tanto, como os digo, el propio Juan llega a esta reflexión ya allí por el siglo I, pocos años después de la muerte de Jesús. Por lo tanto, evidentemente la objetivación, es decir, esa palabra de Dios, esa comunicación de Dios se objetiva en unos escritos que nosotros consideramos inspirados, pero esos escritos inspirados tienen que volver a ser palabra para que sea palabra viva hoy. Mira, hay cosa que más me molesta y cuando hago una boda haces un folletico y los novios lo reparten a todos.
¿no? Y está el cura en la homilía y todo el mundo como diciendo, queda mucho, no queda mucho, cuando vamos al vermú, ¿no? Y entonces, bueno, eso son manías personales. Bien, Jesús, la palabra de Dios. Y por lo tanto tenemos que decir que en la Escritura, en la Biblia, lo que tenemos son, eso que os ponía en el título, son palabras sobre la palabra. ¿Qué es lo que decimos cuando decimos que la Biblia está inspirada? Que estas palabras que un día se pusieron por escrito tienen la capacidad de llevarnos al encuentro con Jesús, que es la palabra. Tienen esa capacidad y pueden no hacerlo. Hay gente que lee la Biblia y no la lee como palabra de Dios. Los judíos hoy recuperan a Jesús y recuperan el Evangelio como literatura judía. Jesús no dejaba de ser un judío y ellos dicen, pues bueno, un gran judío, algunos dicen que era el Hijo de Dios, pero un gran judío sobre el que se escribieron unas obras que son una maravilla. Se puede estudiar como literatura, se puede estudiar como historia, se puede estudiar de muchas maneras, ¿no? Pero tiene esa capacidad y nosotros la escuchamos así. Nosotros la escuchamos así. Deberíamos escucharla así. ¿No? Porque más bien me da la impresión de que hasta los cristianos decimos, lectura del Evangelio, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y dice, ya me la sé. Ya no tengo que poner atención porque ya me la sé. Y entonces uno puede dejar volar y dice, a ver qué dice el cura hoy, a ver si dice algo nuevo, ¿no? Eso después. No, es palabra que se escribió en su momento partiendo de una parábola que Jesús nos dijo y que hoy alguien le pone voz para que a nosotros nos resuene nueva, como palabra que hoy Dios, a través de Jesús, me dirige a mí. Yo ya sé que cuando uno sale de misa, ¿qué tal la misa? Todo el mundo habla de la homilía, bien o mal, la homilía, lo menos importante. Hemos escuchado la palabra de Dios como palabra de Dios. Si la hemos escuchado así, pasemos de la homilía y hagamos un rato de silencio y dejemos que el Espíritu nos ilumine, ¿no? Si no, pues escuchemos al cura que igual dice algo de interés. Bueno, bien. La Biblia, palabras sobre la palabra. Como os digo, y el interés es que nos lleve al encuentro con Jesús. Es decir, que escuchemos la palabra de Dios como Jesús hablándonos directamente. Que después de escuchar la palabra sintamos que Jesús nos invita hoy a cada uno de nosotros a su última cena. Una cena en la que va a entregar su vida por nosotros. Y que cuando nos diga tomad y comed, esto es mi cuerpo, entendamos que eso hoy se está haciendo realidad porque Jesucristo está hoy aquí y me invita de nuevo y se entrega de nuevo. ¿Sí? Bien. Digo esto porque normalmente vivimos la Biblia de otra manera. Pues hemos vivido muchas veces como la Biblia es verdad, que lo es, pero es una verdad de sentido, es una verdad de comunicación, es una verdad de relación entre Dios y nosotros, no es una verdad científica. A veces lo hemos entendido como que ahí se nos cuentan cosas de historia, o se nos cuentan cosas de ciencia, o se nos cuentan cosas de psicología o de espiritualidad, cosas, ideas. No es eso. No es eso, se nos transmite una experiencia de encuentro. La Biblia a veces la hemos entendido como una verdad científica, histórica. Yo creo que ayer leíamos un texto, me hace mucha gracia porque Marcos, que probablemente no tenía mucha idea de geografía de Israel, nos dice que Jesús estaba en Tiro y se fue a Galilea pasando por Sidón y por la Decápolis. O sea, es como si te dicen, estaba Jesús en Huarte Araquil y se fue a Pamplona pasando por Donosti y por Zamora. Dice, pero si estás a 20 kilómetros de Pamplona, ¿no? Bueno, la verdad que está ahí no es una verdad geográfica, porque desde luego mete la pata hasta el fondo.
pero sí que hay una verdad de fondo, que es que Jesús sale de la tierra prometida. Hay un momento muy curioso en lo que leíamos el día anterior, en que la mujer sirofenicia le pide que cure a la hija y le dice, no se le echa el pan de los hijos a los perros. Que tampoco está muy lejos del lenguaje político de hoy, ¿no? ¿Qué decimos de los inmigrantes en muchos contextos políticos? Una cosa son los hijos y otra cosa son los otros, ¿no? Bueno, pues la mujer aquella le dice, cura a mi hija, y Jesús le dice probablemente algo que en Israel se decía, y que él, judío de tradición, él posiblemente se había salido de la tierra prometida a descansar. Diríamos, desde un punto de vista espiritual, un retiro, ¿no? Es decir, también se cansaba, se agobiaba y sale de la tierra prometida y le viene allí una y dice, hace un milagro. Y no, yo un milagro para los judíos, vas a hacer a estos que vienen de fuera, ¿no? Y es la mujer extranjera la que le transmite la voluntad de Dios, diciéndole, pero hasta los perrillos comen de las migajas de la mesa, ¿no? Y Jesús tiene que decir, ahí va, ahí va. Vengo de la fe de Israel, pero esta mujer extranjera me abre a una fe mucho más profunda, ¿no? Y quizá por eso nos dice que se da toda esa vuelta a Jesús, porque nos dice, no, y después de eso siguió recorriendo lugares extranjeros. Y se fue a Sidón y a la Decápolis antes de volver a su tierra, ¿no? Fue a abrir la mente a otros y a abrir la mente y el espíritu a Dios, ¿no? Son cosas curiosas a veces cuando uno conoce dice la geografía, donde este no ha estado en Jerusalén, sí, ¿no? Pero no es esa la verdad. A veces pensamos, verdad histórica, esto sucedió así. Bueno, el propio Jesús, cuando quiere contarnos cosas importantes, nos cuenta parábolas. Se inventa historias. A veces hemos dicho, esto es una verdad histórica, pues Jesús se inventa historias porque en la historia no encuentra ejemplos y tiene que inventarse cosas que probablemente responden a experiencias reales. Pero fijaros, en un cuento, en una parábola, encontramos verdades que son mucho más profundas que las verdades históricas, ¿no? Para que veáis la fuerza de la palabra. Porque la palabra, cuando te cuenta una historia que es ficticia, además te dice, os voy a contar una parábola, ¿no? No se esconde que sea, os voy a contar una parábola. Y esa parábola tiene capacidad para mover y cambiar la historia, un cuento, ¿no? Es decir, te cuentan el cuento del buen samaritano y uno lo siente como una llamada a, ¿no? Nosotros que somos muy occidentales decimos verdad científica, verdad histórica, verdad de nociones. Bueno, hay otra verdad que es una verdad de humanidad, que es una verdad de encuentro con Dios, que está mucho más allá y que muchas veces esto pues, lo hace Jesús y lo hicieron nuestras abuelas cuando nos contaban cuentos que nos cambiaban, ¿no? Los cuentos que han contado siempre las abuelas y los abuelos son cuentos para cambiar mi vida, para hacerme comprender que hay una serie de valores, ¿no? Bueno, la fuerza de la palabra, no la subestimemos. La humana también tiene mucha fuerza. Bueno, dicho esto, y yo aquí cojo de un profesor mío, de Jesús María Surmendi, también fue profesor tuyo, ¿no? De una vez una charla que me encantó el título, que era la Biblia es huella y matriz de la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesús. Y la Biblia es la huella, es decir, la experiencia de Jesús o la del Antiguo Testamento, me da igual. Dios se hace presente en tu vida y deja una huella. Y Jacob nos dice, ¿cómo me encontré yo con Dios? Pues mira, huía de mi hermano, le había hecho unas pirulas al pobre Esaú, hombre, tanto que le buscaba para matarle, para que dos hermanos se maten, pues
le buscaba para matarle y se tuvo que quedar solo, desamparado, fuera de su familia, en medio del camino, huyendo. Llega la noche y se encuentra solo. Dice la Biblia, yo creo que lo traducen mal, dice la Biblia que puso una piedra de pie como cabecera. Y una vez dormí por aquellas zonas al raso y el guía que nos decía, mirar las piedras, y decíamos, ¿qué? ¿Para que no se nos clave en la espalda, para dormir? Y dice, no, por si hay escorpiones. Y entonces todo el mundo movimos todas las piedras a ver si... Quizá algo así, es decir, estaba solo, desamparado, y dijo, a ver, voy a mover esta piedra que no sabe uno si me puede encontrar aquí la muerte, ¿no? Y solo cuando se quedó así, dice, y aquella noche por primera vez me encontré a Dios. Era hijo de Isaac, ¿eh? Probablemente habría dado culto a Dios de muchas maneras, pero nos dice, pero hasta aquella noche no lo encontré. Y nos cuenta una historia de una escalera, ¿no? La escalera de Jacob y esas cosas, ¿no? Los ángeles subían y bajaban. Y entonces, ¿qué es lo que te cuenta? Porque aquello también es cómo contar, cómo ponerle palabras a una experiencia de encuentro con Dios. También es complicado. Entonces, ¿qué nos cuenta? La huella. Y a partir de esa huella nosotros tenemos que descubrir cuál es la experiencia de Jacob. Y decimos, ¿y cómo sabremos eso? Pues porque probablemente también nosotros hemos tenido esa misma experiencia y contrastando con Jacob dices, ahí va, eso también me pasa a mí. Yo también he intuido la presencia de Dios y Dios ha dejado en mí también una huella. Parece que la imagen es preciosa, ¿no? Dios deja una huella y casi uno puede imaginarse la huella en la arena, que además luego sube la marea y se acabó la huella, ¿no? Y es efímera, es decir, dura 2 horas esa huella en la playa. O viene una cuadrilla de chavales, se ponen a jugar al voleibol y se acabó la huella, ¿no? Te despatarran. Es decir, la huella tiene esa debilidad y esa capacidad de sugerirnos quién ha dejado la huella. Es huella, por lo tanto Dios actúa y me marca de alguna manera y es matriz, decía él, porque la huella, o sea, la presencia de Dios tiene capacidad de generar experiencias nuevas. De tal manera que después de que yo me encuentro con Dios en una experiencia que puede ser como la de Jacob, en la soledad, en el peligro, en la noche, ¿no? Eso hace que mi vida desarrolle cosas nuevas. Porque a partir de ese momento la vida de Jacob ya no va a ser igual, ¿no? Esa experiencia ha dejado una huella y yo puedo contar la huella que ha dejado Dios en mí y esa experiencia hace que mi vida sea de otra manera. Por lo tanto, la Biblia es huella y matriz de la palabra de Dios. Yo os decía que quería que fuera una charla muy pastoral, no sé si estoy siendo muy pastoral, pero fijaos, simplemente con esto ya podemos pensar, estoy preparando una oración con chavales, ¿me interesa más centrarme en la huella o en la matriz? ¿No? Me interesa, por ejemplo, con unos chavales decirle, no, vamos a leer este texto, a esta persona Dios le marcó así. O me interesa decir, cuando esta persona se encontró con Dios así, esto hizo que su vida ya fuera diferente y le abrió caminos nuevos, ¿no? Él vivía, nuestro amigo Jacob vivía haciendo trampas, poniendo zancadillas, de hecho la Biblia dice que su nombre era Zancadilla, ¿no? Jacob, no es real, pero bueno, se parece mucho a... Jacob era un señor que vivía de eso, de pequeñas trampas, de engañar a su hermano, de engañar a su padre, de que estaba muy enfermo en el lecho de muerte, mentirle a su padre para robarle la herencia a su hermano. También tiene delito el muchacho, ¿eh? No creáis que era Jacob, nuestro padre en la fe, ya. Y esa experiencia de Dios le transforma. Es más, es una matriz porque Jacob, después de esa experiencia, Dios le dice, yo te voy a acompañar y en su momento te haré volver. La promesa a Jacob es sobre todo, te voy a acompañar y en su momento volverás.
y en ese espacio, que son unos 20 años por lo menos, en ese espacio de tiempo Dios lo va trabajando. Es decir, esa huella primera de Dios le va haciendo una transformación. Y lo va transformando fundamentalmente a partir de la experiencia del amor. De la experiencia del amor de pareja y de la experiencia del amor de paternidad. Bueno, del amor de pareja en realidad tuvo 2 mujeres y 2 concubinas, pareja, no sé cómo se llama eso, y poliamor o cómo le... Bueno, pero fue la experiencia del amor la que le fue transformando, ¿no? Bien, estas 2 cosas me parece importante que caigamos en la cuenta. Cada vez que leemos la palabra podemos sentir que o bien Dios a mí me toca y me transforma y deja una huella, o bien eso que estoy escuchando hace que yo empiece a caminar en otra dirección, eso que los cristianos llamamos conversión. Esas 2 capacidades tiene. Y de hecho nuestra vida cristiana, si nos ponemos serios, no es más que la huella que Jesús ha dejado en mí, que se convierte en una huella fecunda que me cambia y me transforma la vida, ¿no? Dicho así, por lo tanto, decimos, eso, Jesús es la palabra, es huella, es matriz. Por lo tanto, ahora si vamos a la Biblia, yo tenía a mi profesor de liturgia, vino un día a clase, puso una Biblia encima de la mesa y dijo, esto no es palabra de Dios. Y todos los seminaristas que estamos allí escuchando dijimos, este se va a secularizar, ¿no? Dijo, esto no es palabra de Dios. Dice, esto no es palabra de Dios hasta que no la abramos, no la leamos y no la escuchemos en la fe, antes que obras. Esto tiene capacidad para ser palabra de Dios. Por lo tanto, tendríamos que decir eso, sin un lector, sin alguien que escuche, la palabra de Dios no dejan de ser palabras. Bueno, esto es lo que os quería decir a nivel más teórico. Claro, ¿cómo se escucha bien la palabra de Dios? Podemos escucharla mal también. También hay gente, tenemos ahí telepredicadores en Estados Unidos que cogen la palabra de Dios y le dan unas patadas y unas vueltas, ¿no? Bueno, y a veces curas también, o catequistas, que le damos unas patadas. Es decir, nosotros nos diferenciamos de los protestantes, entre otras cosas, porque ellos dicen sola escritura, ¿no? Tengamos en cuenta que cuando ellos dicen eso, también nosotros estábamos en que lo que era inspirado era la Biblia. No teníamos ese concepto más amplio de palabra, ¿no? Claro, los protestantes dicen sola escritura, lo que dice la Biblia. Y yo conste que como profesor de Biblia muchas veces a mis alumnos les digo, no divaguéis, ¿qué dice el texto? Porque también somos... A veces eso de matriz, no sé si es la palabra de Dios es matriz o que la palabra de Dios nos va muy bien para elucubrar, ¿no? ¿Cómo sabemos si esa huella, eso que deja en nosotros, lo estamos interpretando bien? ¿Y cómo sabemos si ese cambio al que nos lleva la palabra lo estamos haciendo bien? Pues es muy sencillo. La comunidad, la iglesia. Los protestantes dicen sola escritura y además lo que yo interpreto. Como aquí no hay protestantes, podemos decir burradas, ¿no? Eso se ve, ¿cómo lo interpreto? Pues se ve perfectamente, por ejemplo, en cómo fue la colonización de Estados Unidos y Canadá y cómo fue la colonización de Sudamérica. Por mucho que nos digan a veces eso de que nos hicisteis, pues en el norte quedan 4 indios para extras de las películas, ¿no? Mientras que en el sur, evidentemente, hicimos burradas, no podemos negarlas, pero en el sur los católicos, digamos, colonizamos de otra manera. Y hubo mucha más mezcla, y hubo mucha más... fuimos los primeros, nos costó, pero llegamos a la conclusión de que los indios tenían alma. Ahí tenemos a nuestro Martín de Azpilicueta, que fue navarro, primo de San Francisco Javier, que fue uno de los primeros que dijo, no señor, estos son personas, y si son personas son hijos de Dios.
Yo creo que en Estados Unidos en el siglo XIX todavía mataban indios como conejos, ¿no? Bueno, vamos a echarnos una medallica, porque, es decir, pero eso a mí me da la impresión de que es también consecuencia de ese modo de entender la Biblia, porque eran católicos, o sea, eran cristianos los protestantes. Bueno, y nosotros también hicimos burradas. Yo creo que los que estamos aquí no, porque nuestros abuelos se quedaron aquí, ¿no? Bueno, los que fueron igual hicieron bien. Pero es interesante. Nosotros, los católicos, decimos, ¿cómo sé que estoy en la línea de interpretar bien esta palabra que se me dice? Pues la comunidad. Mi pequeña comunidad, mi grupo de catequistas, la comunidad parroquial, la diócesis y la Iglesia Universal, ¿no? Nosotros lo que hacemos es compartir nuestras vivencias y la comunidad nos pule, nos matiza, nos dice esto es porque tienes esta preocupación, y es normal, ¿no? También si tenemos una preocupación por un hijo, la vida la llevamos a la palabra y la palabra, pero a veces igual el de al lado nos dice, igual estás demasiado centrado en esto y tendrías que abrirte a otras cosas, ¿no? La lectura comunitaria es la que hace que leamos e interpretemos bien. En último término, en la Iglesia decimos, en último término, el magisterio es el garante de la recta interpretación, ¿no? Y el magisterio es el que va marcando lo que se convierte en tradición con mayúscula. Son cosas que todavía no tenemos bien perfiladas en la Iglesia. La reflexión todavía sigue. ¿Qué diferencia hay entre tradición con minúscula y tradición con mayúscula? A veces incluso los cristianos decimos la tradición, los papas, no. La comunidad cristiana intenta responder al Evangelio en cada época, y a nosotros nos toca esta, la que tenemos, la que nos ha tocado, que no es ni mejor ni peor, es la que nos ha tocado. Tenemos que dar respuestas de fe, y de lo que nosotros respondamos habrá cosas muy buenas, otras menos buenas, y en algunas meteremos la pata. No hay que tener miedo a meter la pata, hay que tener miedo a no sacarla, a no reconocer los errores. No hay que tener miedo a decir, intento dar esta solución, intento responder a esta palabra que es viva, intento responder así. ¿No es este el camino? Pues ya me lo dirá la comunidad o ya iremos viendo porque la historia nos va poniendo en nuestro sitio, ¿no? Entonces, la tradición de la Iglesia es eso que a lo largo de la vivencia de la comunidad, a lo largo de los siglos, va quedando. Y va quedando como algo asumido. Y normalmente eso en la Iglesia, diríamos, el magisterio es el que en un momento dado va diciendo esto es nuestra tradición y esto es el núcleo y lo grande, y estas otras cosas pues valían para el siglo XVII pero no valen para ahora, ¿no? En el siglo XVII iban muy bien y hoy estamos en otro momento, ¿no? Bueno, os he traído algunos textos, yo creo que incluso algunos de estos os puse también pero sería para leerlos desde las dos perspectivas, ¿no? Como os decía, querría que fuera muy práctico. Podemos coger un texto y verlo desde huella o desde matriz, o las dos cosas. Es decir, el Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu familia y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo te haré una gran nación, yo te bendeciré, yo haré grande tu nombre para que seas bendición, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, para que todas las familias de la tierra encuentren bendición en ti. Abraham marchó, como le había dicho el Señor, y con él marchó Lot. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Bueno, ¿qué experiencia, podemos decir, qué experiencia pudo tener? Que nos dicen muy pocas cosas, ¿eh? ¿Qué experiencia pudo tener Abraham de Dios? De hecho, no hay introducción. Antes se nos han contado otras cosas. El Señor de repente se aparece a Abraham porque sí, porque le da la gana. De Noé se nos dice que era el único justo que quedaba en la tierra, ¿no? Y por eso salvó a él y a su familia. Luego los hijos le salieron un poco ranas, pero bueno, era el único justo sobre la tierra. Pero de Abraham no se nos dice nada. No era ni mejor ni peor que otros. No se le distinguía, en principio, por ninguna razón. Y Dios le elige gratuitamente. ¿Qué huella dejó? O sea, ¿qué es lo que hizo Dios con Abraham?
tal y como nos lo cuenta la Biblia, tendríamos que pensar que Abraham no tenía una experiencia, hombre, sería un hombre religioso, en aquellos tiempos nadie era ateo, algo tenía que haber por encima, sería un hombre religioso, pero esto tuvo que ser una ruptura total. Una cosa es tener contentos a los dioses, llevándole sacrificios y pidiéndole, ¿no? Normalmente a Dios, también nosotros, no creéis que estamos muy lejos del Antiguo Testamento. A Dios le pedimos cosas y le pedimos que su respuesta sea que haga mi voluntad. No le pedimos que hable. A veces decimos, Dios no me contesta ya, y si me contesta igual me cago por las garras, ¿no? Con perdón de... no queremos que Dios nos hable. Queremos que Dios nos dé, que nos haga caso, que nos consuele, pero esperamos que Dios hable. O como aquellos que estaban haciendo la ouija y el ateo, cuando se movió aquel cacharro, se abrazó al Cristo allá como, ¿no? El ateo. Bueno, pues Abraham, que sería un hombre ordinario, corriente, religioso, que probablemente hacía sus sacrificios para tener contento a los dioses, que de repente un día oye una voz. No tenemos introducción al relato, ni Dios habla con introducción. Sal de tu tierra, punto. Sal, vete. Un Dios que manda, que ordena, y que no ordena cualquier cosa. Sal de tu tierra, de tu familia y de la casa de tu padre, ¿no? Es decir, tenemos que estar preparados para un Dios que habla cuando menos te lo esperas y que dice lo que no esperas. Pregunto a los chicos de confirmación, ¿qué crees que Dios espera de ti? Que sea bueno. Ya, Dios y Mahoma y Lao Tse y tus padres también esperan que seas bueno, ¿no? Y todo el mundo, creo yo, que quiere ser bueno. Todo el mundo tenemos, ¿no?, dentro, queremos ser buena gente. Pero ¿qué es lo que crees tú que Dios espera de ti y quiere de ti? Es que no nos lo planteamos. No esperamos que Dios hable, o por lo menos que no esperamos que Dios hable en esta dirección. Bueno, pues Abraham tuvo una experiencia que tuvo que ser impresionante. De repente oye una voz, a saber cómo la oyó. Oye una voz en la que Dios le dice una serie de cosas que tampoco no las esperamos. Primero, sal de tu tierra, ¿no? Luego le va a decir, a una tierra que te mostraré, es decir, ponte en camino, ya te diré. Nosotros vamos a ponernos en camino sin saber a dónde vamos, ¿no? Hay quien lo hace. Claro, aquí también podemos decir, esta huella, podemos imaginarnos qué tuvo que ser esta experiencia, por ejemplo, pensando en una madre que en Nigeria mete a su hijo menor en una patera, pensando que a pesar de los peligros será aquello mejor que lo que deja atrás, aunque no llegue. Igual tendríamos que ponernos en una experiencia de esas y decir, ahí va, este tuvo que sentir algo parecido, ¿no? Métete en una patera y el viento y el mar ya te llevarán. Ya. Que a veces, claro, nos hemos acostumbrado a que nos llegan las noticias de cualquier manera, ¿no? Pero a veces te llegan noticias en las Canarias, ahora que parece que los cayucos van para allá, ¿no? Cuando te dicen, no, se avista en la Isla del Hierro. A mí me impresiona, estuve una vez solo, pero es que la Isla del Hierro es la última. Es decir, si ese cayuco no llega al Hierro, los siguientes son 2000 kilómetros de agonía, ¿no? Entonces ahora pongámonos en la madre que ha metido a un hijo menor de edad en un cayuco diciéndole, lo que hay por delante no puede ser peor, ¿no? Este es nuestro Dios también, ¿eh? Nuestro Dios nos pide que seamos buenos, por supuesto, pero es más que el que nos pide que seamos buenos. Y estamos dispuestos a escuchar y obedecer lo que se le ocurra a Dios, o lo que se le ocurra a Jesús, que es la palabra de Dios, ¿no?
Y luego, fijaros, yo te haré una gran nación. Bueno, yo te haré una gran nación, ¿no? Eso estaríamos todos de acuerdo. Si Dios nos dice, yo voy a hacer de ti una gran nación, pero luego todo lo que le dice es, ¿y cómo te voy a hacer una gran nación? Yo te bendeciré. Haré grande tu nombre para que seas bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, para que todas las familias de la tierra encuentren bendición en ti. Esto es muy curioso porque nosotros leemos de una manera muy curiosa. Decimos, ¿qué le prometió Dios a Abraham? Le prometió una descendencia y una gran nación, evidentemente, y le prometió una tierra, ¿no? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Y ya si nos pone muchos bienes y somos ricos, ya sería la repera el asunto. Pero en realidad le dice, yo te voy a hacer una gran nación, ¿y cómo? Te voy a bendecir. Y dice uno, ¿y con eso qué? Con eso como todos los días. Estamos dispuestos, esa es la huella que dejó Dios en Abraham, estamos dispuestos a que Dios nos cambie la vida a cambio de bendición. Tenía un vecino en La Chantrea que decía, hablando de la esperanza, decía, la esperanza era verde y se la comió un burro. Bendición. Eso es lo que nos va a dar Dios. Eso es lo que vamos a encontrar si seguimos a Jesús. Y esto es lo que les vamos a decir a los chicos o a los jóvenes de catequesis. Sigue a Jesucristo y ¿qué tendrás? La bendición de Dios. Esa es la huella que Dios dejó en Abraham, ¿no? Se le hizo presente cuando menos lo esperaba, le dijo una serie de cosas. Respuesta, Abraham marchó como le había dicho el Señor. Aquí tenemos ahora la matriz. Esas palabras son capaces de abrir a Abraham a la esperanza de tal manera que se puso en marcha como le había dicho el Señor. Se puso en camino hacia Canaán. Claro, su padre ya había salido de Ur de los Caldeos pensando en ir a Canaán, aunque se quedó a mitad de camino. Este siguió lo que tenía su padre, pero es esa la tierra que te mostraré. Bueno, podemos leer este texto diciendo qué huella dejó esto en Abraham y entonces imaginarnos cómo pudo escuchar Abraham esta voz. No se nos dan muchos detalles, tengamos en cuenta que escribir en la antigüedad era muy caro. Luego, muchas veces dejan cosas a la imaginación y no es malo, no está en la palabra de Dios, en el texto, pero podemos imaginar, esto probablemente Abraham lo tuvo que oír en algún momento de soledad. No creo que estando en una fiesta de cumpleaños de la familia, bueno, también podría ser, Dios actúa como quiere, ¿no? Pero uno puede imaginarse y decir, ¿y esto cómo lo habría escuchado Dios? Abraham, ¿dónde estaría? ¿Estaría con los rebaños? ¿Estaría en el desierto? ¿Estaría en una noche estrellada? Podemos... Pero en definitiva lo que hay que decir es qué huella dejó Dios en Abraham. Y luego habrá que decir, y esto para mí, hoy, aquí, puede ser matriz de una vida nueva. ¿Estoy yo dispuesto a escuchar esa voz de Dios que me dice, ponte en camino, sal, abandona lo que tienes? Tenemos un salmo, la letra es muy pequeñita, no sé si la habéis visto. Uy, ¿cómo se me va el...? Bueno, un salmo, el Salmo 139 me parece que es este. Ah, sí, lo he puesto ahí. Salmo 139. Es, como os digo, los salmos son alguien hace una oración, se la hace al Señor, se la hace en alto, los otros lo escuchan y dice, oye, para todos, ¿no? Como decimos nosotros, pues qué sé yo, la oración de Charles de Foucault, ¿no? Sale de hecho en la película Los Domingos, si la habéis visto, la película Los Domingos, la película, paréntesis, de cine. Ahí parece que está muy bien hecha, pero se nota mucho que no son creyentes, porque es una película donde están muy bien tratados todos los que están alrededor de la fe sin tener fe, ¿no? Las reacciones del padre, de los hermanos, de la tía, ¿no? Y digo yo, el momento culminante de la película, que es cuando la muchacha descubre que su vocación es su vocación, ¿no? Que es en el funeral de la abuela, y después se queda allí de rodillas y reza la muchacha la oración de Charles de Foucault, Padre, haz de mí lo que quieras, ¿no? Es la peor escena de la película.
pierde garra, a mí por lo menos, ¿no? Es decir, de repente se pone a reír, digo, hombre, yo en la oración sonreír muchas veces, reír así a carcajadas, eso con el programa de fin de año de Mota, pero la fe no es decir, a mí me da la impresión de que esa oración que es preciosa y que probablemente, es decir, puede ser vivida como una confirmación de una vocación, a mí la escena se me caía. Decía, qué bien está hecho todo lo de alrededor y me falta... Pero bueno, eso es mi criterio de cine, que no tiene por qué ser el vuestro, ¿eh? Bien, no sé si...